Buenas noches, amados, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Aposento Alto en mi casa. Es un gusto para mí que me permitas acompañarte en tu hogar para compartir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a retomar la introducción del tema que estuvimos compartiendo el pasado día sábado. Estuvimos hablando respecto o de manera introductoria las 12 disciplinas que establecen al creyente, es decir, los 12 desiertos. Gloria al Señor. Este es el tema o la serie que vamos a comenzar en estos días para bendecir y edificar la iglesia. Estas 12 disciplinas que establece Dios en el creyente están prefigurados en los 12 desiertos que Israel peregrinó en la tierra o en el proceso para llegar a la tierra prometida. Mencionamos que en muchas ocasiones pensamos que todo el tiempo estuvieron caminando y caminando por el desierto, pero esto no es así. Ellos se movieron 42 veces durante esos 40 años, que iremos analizando esto a mayor detalle. Y no fue una situación álgida donde caminaban simple y sencillamente sin rumbo. Porque aún en medio del desierto, aún en medio de la situación complicada, podemos determinar que Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y en esta ocasión, cuando Dios los introdujo en el desierto, estaba perfeccionando su corazón. Más adelante veremos que dice el libro de Números que Dios llevó al desierto al pueblo en la misma manera que Dios nos lleva al desierto a cada uno de nosotros para probar que había en el corazón del pueblo y aprendieran a confiar en Él y recibieran gracia de Dios. Cada uno de estos 12 desiertos que iremos analizando, que iremos estudiando, que iremos viendo con detalle y con paciencia, veremos cómo tipifican una estación en nuestra vida. Y una vez que estudiemos estos 12 desiertos, vamos a poder contemplar, vamos a poder ver en qué estación, en qué etapa de nuestra vida estamos, en qué desierto. Y a través del estudio de la palabra, Dios nos dará la gracia para poder salir adelante y poder vencer la prueba, para poder vencer los obstáculos de este desierto, considerando un aspecto muy importante, amado, considerando que Dios mismo nos da la provisión, Dios mismo nos da la capacidad, Dios mismo nos da las herramientas para poder salir del desierto. Así que es muy importante que tú puedas seguir esta serie de mensajes que van a ser extremadamente edificantes. Recuerda compartir este video y recuerda también invitar a más hermanos, a más personas, a más amigos, a la familia, a que pueda seguir esta transmisión para que pueda recibir esta enseñanza y puedan ser ministrados en las maneras correctas. Mira, es muy importante que tú y yo podamos estar establecidos en la palabra, es muy importante que tú y yo podamos estar establecidos en la manera correcta en la Escritura, porque desafortunadamente, aunque ya estaba profetizado en la Biblia, en estos tiempos se ha levantado extremadamente apostasía. Sería interminable hablar de cuánta falsa doctrina nos hemos enterado, hemos sabido de gente que está enseñando tanta tontería, tanto absurdo. Y debido a que no tienen una solidez en la Escritura. Y desafortunadamente la gente que los está escuchando no leen la Biblia para corroborar lo que ellos dicen. ¿Cómo puedes tener la certeza que la enseñanza es correcta o que la enseñanza proviene de Dios? Simple y sencillamente porque venga en la Escritura. Ahora, porque la Biblia lo enseñe. Y esto me refiero no a una situación interpretativa. Porque si lo dejamos a una función interpretativa, podemos caer en una situación totalmente ridícula y absurda y fuera de contexto. Exagerando un aspecto, ¿no? Cuando, imagínate que alguien le diga a Dios, Señor, háblame a través de la Escritura, y donde abra la Biblia y ponga mi dedo, ahí va a ser lo que tú me vas a hablar. Y resulta que esta persona abre la Biblia y pone el dedo y el texto dice, y Judas se ahorcó. Imagínate, y todos dirán, no fue Dios, voy a hacerlo otra vez. Y vuelve acá en otro evangelio donde habla que Judas se ahorcó. Dice, bueno, una tercera vez. Y abre la Biblia donde Jesús está en la última cena y le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Totalmente fuera de contexto. Pero así es muchas enseñanzas que no tienen un contexto bíblico, no tienen un fundamento sólido. Entonces, es importante que tú y yo, que tenemos la sana doctrina, que tenemos la palabra verdadera, fiel, que es la Biblia,
y estamos en la enseñanza de orden divino, podamos valorar y aprender a través de esta enseñanza. Entonces no dudes en compartirlo, no dudes en tomar nota, y si tienes alguna duda, pues envíame un mensaje y podemos responderle. Estamos para servirte. Así que vamos adelante en la enseñanza. Gloria al Señor. Ahora, recordemos que el Antiguo Testamento es un rico material didáctico que ilustra las verdades bíblicas del Nuevo Testamento. Recuerda que, como veremos, las situaciones del Antiguo Testamento nunca servirán como doctrina para la iglesia nuevo testamentaria, para la iglesia de la gracia, sino son un material de enseñanza precioso para que tú y yo podamos aprender un mensaje claro de lo que Dios quiere, y como veremos en la Escritura, para que tú y yo no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Acompáñame si tienes Biblia. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4. Gloria al Señor. Y vamos a leer lo que la Biblia dice. Durante este estudio, y como ya es, digamos, de alguna manera costumbre para nosotros, vamos a tomar y vamos a echarnos un clavado en la Escritura para que sea la Biblia la que nos hable, para que sea la Biblia la que nos dé esta enseñanza que proviene del mismo corazón del Padre, para que tú y yo podamos avanzar, para que tú y yo podamos ir adelante, para que tú y yo podamos crecer en las maneras que Dios tiene para nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 4, ya está en tu pantalla, dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nota lo que dice: lo que se escribió respecto a la enseñanza del Antiguo Testamento es con un propósito claro. Gloria al Señor. Fueron escritas para enseñarnos, para mostrarnos, para que con paciencia y con consuelo podamos tener esperanza, que la manera en que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, así nosotros podemos entrar en la tierra prometida. Gloria al Señor. Vamos ahora a Hebreos capítulo 3, versículo 5, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Nuevamente, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que había de decir. El profeta Moisés fue fiel, fue cabal en la escritura de lo que sucedió. Y esto nos da una enseñanza respecto a la situación que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora a Hebreos 8:5, por favor. Vamos adelante, Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y dice, Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Un aspecto muy importante, amado, que tú y yo tenemos que considerar, es el hecho que Dios nunca jamás deja nada al arbitrio. Este es un principio elemental en el cual tú y yo tenemos que ser establecidos, que Dios no deja nunca nada al accidente o al ahí se va, como decimos acá en México. Dios hace todo con una planificación perfecta para cumplir sus planes. Podemos ver esto cuando Dios le dio las medidas exactas para el tabernáculo a Moisés. No dio ninguna situación para que Moisés pusiera de su mano o pusiera de su capacidad para la construcción del tabernáculo. La misma situación vemos en la construcción del templo de Salomón. Dios dio las medidas exactas, proveyó el material, dijo qué material, cómo, cuándo y dónde. Y si así fue, podemos ver que el libro de los Salmos dice respecto de Cristo: y me preparaste cuerpo. Aún Dios preparó el cuerpo de Jesús. Ahora, si funcionó así, una pregunta al aire que podemos dejar, yo quiero decirte, es: ¿Dios prepararía de una manera especial la función de iglesia? Claro, y por supuesto
que sí. Desafortunadamente hoy en día, a través de la falta de enseñanza de la palabra y a través de la falta de compromiso con la palabra, se toman modelos humanos para la operación de la iglesia. Inclusive, tristemente, se toman modelos de crecimiento basados en modelos de multinivel, que son situaciones de empresa y que está bien para las empresas, pero no para la función de iglesia, no para la operación como iglesia local. Y esto es porque no hay un compromiso veraz con la escritura. Ven algo que surte efectos, que tiene impacto en el mundo y quieren traerlo a la iglesia. Y esto es una situación totalmente errada. La iglesia no necesita copiar absolutamente ningún modelo, absolutamente ninguna situación del mundo. Basta que tome la escritura y verá de ella emanar una rica e infinita abanico de posibilidades para poder operar en las maneras correctas. Así que yo te animo a que puedas adentrar en la escritura para que la Biblia nos enseñe cómo operar, cómo hacer. Porque el problema estriba cuando el ministro, cuando el hombre de Dios o cuando el cristiano quiere hacer las cosas a su manera, y peor aún, cuando quiere hacer las cosas a su manera y se justifica en Dios. Es que yo creo que la Biblia dice esto. Bueno, no es lo que tú y yo creamos, es lo que la Biblia dice. No es lo que nos imaginemos, es lo que la Biblia enseña. Entonces, de esta manera podemos operar de una manera correcta. Otra situación que pasa muy común, normal y hasta cierto punto comprensible, que esto no implica que sea correcto, es que hay una iglesia que va comenzando o una iglesia que tiene cierto número de gente que es pequeña, voltea a ver las iglesias más grandes para copiar el modelo y copiar cómo crecieron con tal de alcanzar gente. Y esto no es bíblico, amado. Porque el éxito, conforme a lo que el mundo cree o en las situaciones humanas aparentan, no es el éxito de Dios. Dios a cada uno nos ha dado talentos, Dios a cada uno nos ha dado capacidades. Entonces, en esta manera tú y yo tenemos que operar conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque la Biblia nos enseña 4 cosas que nos dan balance, que nos dan orden divino, que es la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Porque a veces queremos servir a Dios a nuestra manera, queremos servir a Dios en nuestras fuerzas y nos encontramos a topar con pared. Y esto lleva a la frustración y llega a un punto donde decimos, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Cuando no hay una línea correcta en la palabra de Dios. El cómo hacerlo podemos ver en el libro de los Hechos. No necesitamos voltear a ver otros ministerios, no necesitamos ver las iglesias grandotas, necesitamos voltear a la Biblia para que Dios nos dé la dirección correcta. Mucha gente ha venido conmigo, pastor, ore por mí, necesito que Dios me dé visión y dirección. Bueno, y la visión y la dirección, amado, no vienen a través de la oración o la imposición de manos. La visión y la dirección vienen a través de la lectura de la Biblia, a través de la administración de la palabra. Es como Dios traerá visión y dirección a nuestra vida. En el libro de Hechos podemos encontrar 12 modelos de iglesia. Podemos encontrar 12 iglesias que operaban de una manera especial y de una manera gloriosa en el Nuevo Testamento, en el cual va a surgir una bendición asombrosa y una bendición increíble para que tú y yo podamos caminar en las maneras correctas. Entonces, en la manera que Dios le dio a Salomón, las medidas para el templo, en la medida que Dios le dio a Moisés, las medidas del tabernáculo, Dios nos ha dado a nosotros el cómo caminar en la iglesia local. Gloria al Señor. Vamos a Hebreos 9:23, por favor. Vamos a avanzar. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Aleluya. Y vamos a la palabra de Dios. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que este. Nosotros podemos notar en el Antiguo Testamento cómo el Señor trae una suministración, por dar un ejemplo, un apartado, a través de la ofrenda de animales. Pero ahora con un solo sacrificio ha hecho perfectos a los que por fe se acercan a Él, a los que el Padre acerca a Cristo. Con la obra perfecta de Cristo en el Calvario podemos ver la obra completa, una obra mucho mejor ahora para nosotros en la gracia. Ahora, en especial podemos ver esto cuando Israel peregrinó en el desierto.
Dios trató con el pueblo para lograr que conquistara la tierra prometida, porque ellos pensaban, amado, que estaban listos para conquistar. Cuando salen de Egipto, ellos piensan que estaban ya aptos y estaban ávidos por entrar en la tierra prometida, pero vemos los resultados que no es así. Dios necesitaba tratar con ellos, así como muchas veces nosotros creemos que estamos listos para tomar la tierra prometida, las bendiciones que Dios nos ha dado, las promesas que Él ha puesto para conquistar. Creemos que estamos listos, pero en muchas ocasiones necesitamos madurar en muchas áreas. Por eso es una de las razones por las cuales Dios no nos ha entregado todo aquello que nos ha prometido. Porque necesitamos madurar, necesitamos ir al desierto para que nuestro corazón sea purificado, nuestro corazón sea pulido y podamos recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y vemos la situación y vemos el ejemplo cuando el pueblo de Israel en reiteradas ocasiones renegaba de Dios, viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo las señales y viendo las maravillas, negaban a Dios. Vemos una situación tan terrible cuando Moisés va con Dios por la ley que Dios le iba a entregar, y se va 40 días. 40 días, amados, no fueron 40 años, no fueron 40 meses, fueron 40 días, un poquito más de un mes. Moisés avisa que se va y es obvio que va a regresar, pero el pueblo se desenfrenó. Y vemos que en el transcurso del primer tiempo, como Corea, Biram y Datán querían regresar al pueblo a Egipto, recordando los melones, los ajos y demás, las cebollas. Pero notemos algo, recordaban el alimento. ¿Por qué no recordaban la esclavitud, las generaciones de esclavitud? ¿Por qué no recordaban los látigos, el hambre que pasaban? El hambre que pasaban y aún se quejaban del maná. Pero esto no es tan distinto hoy en día. Mucha iglesia el día de hoy prefiere alimento blando, prefiere alimento emocional en lugar de consolidarse en la palabra. Y es importante que tú y yo, como hijos de Dios, podamos aprender y podamos valorar la vianda sólida que Dios tiene para nosotros, para que no tomemos por ligero el maná que Dios está enviando para nosotros. Pidámosle a Dios que nos enseñe a valorar la verdadera palabra para atesorarla en nuestro corazón y vivir en las maneras que Dios tiene para nosotros. Estos 12 desiertos, este peregrinaje del pueblo de Israel, es una figura de los creyentes y de la manera en que Dios logra que nosotros, que tú y yo como iglesia, podamos poseer nuestra herencia que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios, que está prefigurada por la tierra prometida. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 1 al 12, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero, estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la murmuración, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. El día sábado, en la sesión pasada, dimos una explicación respecto a esto. Vamos adelante.
El apóstol Pablo hace una clara referencia, amado, que lo que a ellos les aconteció es para nuestra enseñanza, para evitar lo que ellos hicieron mal y para que al considerarlo estemos firmes y no caigamos. Ahora, nota algo muy especial. Firmeza es lo que tiene un edificio con buen fundamento. Es decir, lo que debemos tener como creyentes para permanecer siempre en la voluntad de Dios sin fluctuar, lo cual se refiere a los principios divinos que nos deben sustentar. Vamos a Efesios, amado, capítulo 4, versículo 14 y 15. Libro de Efesios, por favor. Capítulo 4, versículo 14 y 15 dice: que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo Jesús. Nuevamente, nota, nos da una advertencia: ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa un niño fluctuante? Un niño cambiante. ¿Qué significa un niño que no es estable? Recuerda que Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, al ya no ser niños fluctuantes, vamos a ser establecidos. ¿Y que nos va a dar el establecimiento? La doctrina verdadera. Dice: llevados por doquier por todo viento de doctrina. Y esto pasa mucho, amados, cuando no hay una enseñanza sólida. Esto pasa mucho cuando no hay un compromiso por la palabra, y desafortunadamente mucha iglesia se deja llevar, se deja guiar por modas. Se deja guiar por lo que está en actualidad. Parece como el mundo, ¿no? Lo que está de moda en la música, lo que está de moda en la ropa, hasta la forma de hablar, de conducirse, lo quieren llevar a cabo. Y lo mismo en la iglesia. Sale los grupos de oración, todo el mundo quiere tener grupos de oración. Sale el grupo de 12, todo el mundo quiso tener grupos de 12. Grupos de alabanza, todo el mundo quería tener grupos de alabanza. ¿Por qué? O mega grupos de alabanza, porque era la moda. Pero la Biblia nos enseña en este versículo que no seamos niños llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y eso hablando en funcionalidad. Pero no son sólidos. Si viene una corriente errónea de que se pierde la salvación, todo mundo cree que se pierde la salvación. Y viene una doctrina errónea de ángeles, ahí van todos a caminar en esa línea. Y una de las tristes historias que están contando ahora, y digo historias porque son realmente absurdos, es una enseñanza que nos dimos cuenta que proviene de la zona oriental del mundo, específicamente por Indonesia y toda aquella zona, donde enseñan que, nota esto, esta herejía tremenda, que el Señor Jesucristo va a regresar en carne. Sí, así como lo oyes, así de absurdo. Y cuestionamos porque por aras llegó esta noticia, metieron a mi esposa en un grupo, hicieron una videollamada, y yo creo que Dios permitió para conocer esta enseñanza errónea. Y yo los cuestionaba y les decía, bueno, la Biblia dice que cuando Él vino por primera vez fue sin relación con el pecado. Y como sabemos, fue concebido por el Espíritu Santo el vientre de María para dar a luz a Jesús. Y ahora, dice la Biblia que cuando Él resucitó, recibió un cuerpo glorificado y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero hablan de que Él regresará ahora en carne. Imagínate nada más qué situación. Ahora, la Biblia dice que el espíritu del anticristo es aquel que niega que Cristo vino en carne, no el que niega que Cristo vendrá. Eso hay que ser muy claro en los tiempos, porque se puede caer en un error de doctrina muy terrible. Y no pudieron contestarme a estas preguntas de esta enseñanza de herejía que están trayendo. Y una de las enseñanzas que tienen es que todo aquel que predica o que se mueve en milagros, que es un anticristo. Imagínate nada más qué terrible confusión crean en el pueblo. Pero es provocado por la falsa o por la falta de compromiso en la palabra. Porque hay un dicho acá en México que dice que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, esta gente con un error de doctrinas quiere engañar a la gente.
y quiere cautivar el poder de Dios. Ellos decían que después de Jesús ya nadie hizo milagros, lo cual es un absurdo, tener que borrar el libro de los Hechos. Y yo los cuestionaba y les decía, bueno, entonces Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y poníamos unos varios ejemplos de milagros. Entonces veíamos al profeta Ágabo, el mismo Juan, que Dios lo levantó como profeta al escribir Apocalipsis, que es una profecía. Entonces son anticristos. Y no contestaban. Porque es claro, amado, lo que la Biblia lo enseña, pero a veces se levantan modas de error de doctrina y la gente la sigue por falta de compromiso en la palabra. Entonces tú y yo necesitamos aferrarnos a la palabra, tú y yo necesitamos tener un compromiso con la palabra, tú y yo necesitamos amar la palabra, amar el maná que viene del cielo para estar firmes en la enseñanza que Dios nos ha dado. Dice, y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Es decir, tratan de venderlo de una manera muy espectacular, las situaciones del error, para hacer caer a los hermanos que no tienen una enseñanza bíblica. Y esto es una situación, amado, porque muchas predicaciones actuales son meramente emocionales. Muchas son meramente almáticas, no hay una solidez que te sustente. Y la realidad es que las predicaciones emocionales y almáticas van a traer un placebo mental temporal. Van a hacer sentir bien a la gente por un momento, pero cuando venga el conflicto real no van a saber a dónde recurrir, porque el positivismo en un conflicto, en un desierto, no sirve. Lo que nos va a sustentar en el desierto, en los momentos difíciles que inevitablemente vamos a pasar, no es el positivismo, sino es la palabra que nos va a sustentar en medio de todo desierto y en medio de toda situación. Dice el versículo 15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, saber es Cristo. ¿Cómo vamos a crecer en Cristo, amado? A través de la palabra, a través de la enseñanza, en la cual tú y yo vamos a estar fielmente solidificados para crecer en las maneras correctas. Ahora, ya hemos estudiado en diferentes momentos en la iglesia local que las tres virtudes que nos establecen sobre Cristo como el verdadero y único fundamento en la iglesia, podemos verlas en 1 Corintios 3:11. Vamos, por favor, para comenzar. Seguimos en la introducción, pero para ir profundizando en estas tres virtudes que van a ser fundamentales para el estudio de los 12 desiertos y para el establecimiento en la manera correcta de la iglesia local. 1 Corintios 3:11, por favor, si me puedes acompañar. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Notemos, hay tres virtudes, pero hay un solo fundamento. Hay tres virtudes, pero hay un solo pilar, hay un solo fundamento, y este siempre, siempre, siempre será Cristo Jesús. Este fundamento es irremovible. Y este fundamento, que es el cimiento del edificio, que es la vida cristiana, que es la iglesia, gloria al Señor, tiene tres virtudes o tres pilares, que son fe, esperanza y amor. Mira, vamos 2 versículos adelante a 1 Corintios 10 capítulos adelante y 3 versículos adelante, 1 Corintios 13, y notemos lo que dice el apóstol Pablo aquí en su carta. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Caridad se traduce por amor. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad, o es el amor. Ahora, esto que Cristo estableció en sus discípulos en los 3 aposentos altos del Nuevo Testamento, gloria al Señor. Entonces, vamos,
el fundamento es Cristo, amado. No hay para dónde hacernos. El fundamento es Cristo. Lo que va a dar los cimientos es Cristo, ¿verdad? Y en el edificio de la construcción, este fundamento va a desarrollar 3 virtudes. Gloria al Señor. La virtud del amor, la virtud de la fe y la virtud de la esperanza. 3 virtudes. Y podemos ver estas 3 virtudes que se revelan y que se establecen en los 3 aposentos altos del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. El primer aposento alto que la Biblia nos enseña es el aposento alto de la Pascua. Y esto tú lo puedes encontrar, tú puedes tomar nota en Juan capítulo 13 al 17. Del capítulo 13 al capítulo 17, la Biblia nos va a hablar de Juan, del Evangelio de Juan, nos va a hablar del primer aposento alto, que es el aposento alto de la Pascua. El segundo aposento alto que la Biblia nos enseña es el aposento alto de la esperanza, que es en Pentecostés y que evidentemente está en Hechos capítulo 2. Y número 3 está el aposento alto de la fe que se dio en Troas. Entonces podemos ver la virtud de la fe en el tercer aposento alto, que es el aposento alto de Troas. Y para esto vamos a leer Hechos 20, 6 al 12, que nos muestra este aposento alto. Hechos capítulo 20, versículo 6 al 12, por favor. Dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue alzado muerto. Bueno, un paréntesis aquí. A los predicadores nos debe dar mucho aliento, ¿verdad? Porque si con Pablo se dormían, pues ¿qué nos esperamos nosotros? También la gente se duerme. Y algún día alguien me preguntó: pastor, ¿y si usted le hubiera pasado? Bueno, yo no sé si lo hubiera resucitado yo, ¿para qué se quedaba dormido? Gloria al Señor, ¿no es cierto? Si lo hubiéramos resucitado. Pero esto nos da aliento a todos los predicadores, que si se dormían con Pablo, pues bueno, ¿qué esperamos nosotros? Gloria al Señor. Bueno, claro, Pablo predicaba 7, 8, 9 horas seguidas. Gloria al Señor. Bueno, sigamos. Entonces descendió, versículo 10 estoy leyendo. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole, nota qué amor, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Y después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al mozo vivo y fueron consolados no poco. Gloria al Señor. Ahora, también hemos visto y hemos estudiado que en cada ocasión el Señor estableció 4 principios fundamentales que muestran cada virtud, haciendo un total de 12 principios fundamentales en estos 3 aposentos. Son tres virtudes: fe, esperanza y amor. 3 aposentos altos, que es el aposento alto de la Pascua, el aposento alto de Pentecostés y el aposento alto de Troas. Y cada uno de estos aposentos nos van a dar 4 principios fundamentales. Vamos a la primera diapositiva, por favor, que es el amor. Recuerda que cuando hablemos de amor, estamos hablando del aposento alto de la Pascua. Gloria al Señor. Número 1, el aposento alto de la Pascua, o el de amor. Estamos hablando de los 4 primeros. Número 1, que los estudiaremos más adelante, amado, no te preocupes. Ahorita solamente lo estamos mencionando, haciendo, ¿verdad?, un resumen muy general para recordarte lo que ya hemos estudiado en la iglesia local, y para los hermanos que no lo han estudiado con nosotros, bueno, tengan esta enseñanza general, este proemio. Vamos a mencionarlo así. Entonces es el amor. Ahora, insisto, amado, un paréntesis, cualquier duda que haya
vamos a redundar. Cualquier duda que haya, cualquier inquietud, no dudes y envíanos un mensaje o déjanos un comentario y vamos a tratar de resolverlo a la brevedad. Asimismo, tenemos un grupo que administramos en el Ministerio de Amigos en el Continente. Si tú quieres pertenecer a este grupo de WhatsApp, donde yo envío una palabra todos los días de mi diario Maná, y enviamos textos y bendiciones y cadenas de oración por las necesidades, tú puedes ponerte en contacto con nosotros para poderte añadir a este grupo de WhatsApp de Amigos en el Continente. Con todo gusto tú puedes ser bienvenido. Pero bueno, entonces sigamos. El primer aposento alto de amor, que es el aposento alto de la Pascua, nos va a dar cuatro principios fundamentales. Número 1, sumisión al señorío de Cristo. Número 1, nos va a hablar de que Cristo es la cabeza, nos va a hablar de que Cristo es absoluto, Cristo es el Señor y Cristo es el que dirige o debe de dirigir la iglesia y debe de dirigir nuestra vida. Gloria al Señor. En este apartado, amado, no hay opción. Si tú y yo queremos llevar la vida cristiana como es debido, y esto no significa que sea fácil, sino es el propósito. Tenemos que rendir nuestra vida a Cristo, y en este objetivo, en este propósito no me refiero a entregarle nuestra vida en un sentido de salvación, sino me refiero en un sentido de que Él sea el comandante en jefe de nuestra vida. Igualmente como ministros, que Él sea el que dirija la iglesia, no de dicho solamente, sino de hecho. Ahora, ¿cómo podemos suplir el acto religioso donde Cristo es mi Señor, dice la mayoría de la gente, pero no lo toma en cuenta para nada? Con el fundamento de la palabra. Dios nos dejó la guía de la Escritura, entonces con esto tenemos la garantía de que Cristo es el Señor. Lo podemos ver en la enseñanza misma, amado. En la enseñanza misma. Hoy en día se utilizan medios humanos, hasta griegos, que esto forma parte del espíritu del anticristo, para interpretar la Biblia. Y esto es terrible, porque nosotros no ocupamos métodos humanos, ocupamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para que Él nos dé la dirección correcta en la palabra. Bueno, ese es el primero, y estamos, insisto, solamente viéndolo a nivel proemio. Más adelante vamos a entrar en cada uno, vamos a ver cómo encajan en cada uno de los desiertos. Un aspecto muy importante que tú y yo vamos a aprender es que la Biblia es un mapa, amado. La Biblia es una enseñanza vasta e infinita para nosotros. La Biblia, vamos a ver cómo encaja cada aspecto de la vida para nosotros, cómo es perfecta, es un mapa perfecto. Y lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en las enseñanzas. Entonces, número 1, sumisión al señorío de Cristo. Número 2, vamos a encontrar el segundo principio en este aposento alto de amor, es el dar de Cristo. Mucha gente necesita ser motivada en las maneras incorrectas para dar. Y esto no se refiere solamente al aspecto económico de ofrendas y diezmos. Esto no solamente se refiere a un aspecto monetario, sino se refiere a nuestra vida misma en el servicio y nuestra vida cristiana. El dar de Cristo nos va a llevar al motivo correcto para dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras ofrendas y nuestros tiempos. Porque podemos ver que Dios no se negó a dar lo más precioso que tenía. ¿Cuál es la motivación correcta para que tú puedas despojarte, puedas diezmar y ofrendar, puedas dar tus donativos, puedas apoyar el ministerio? ¿Cuál es la motivación correcta, amado? No es una enseñanza emotiva y diciéndote, si tú das y Dios te va a bendecir, y si pactas Dios te va a multiplicar, que lo pudiéramos hacer. Si notas, nosotros nos resumimos a poner un mensaje 1 o 2 veces cada enseñanza, que si deseas dar algún donativo en nuestro ministerio, puedes hacerlo con libertad. Pero hasta ahí, por lo regular, no hablamos de ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque la motivación correcta del Hijo de Dios para dar no es el convencimiento humano. La motivación correcta para dar es cuando tú y yo volteamos al Calvario y vemos el dar de Cristo. Cuando vemos su sacrificio, cuando vemos su obra perfecta, cuando vemos su obra completa, cuando vemos lo que Él hizo por nosotros, no tenemos duda en dar y despojarnos y obedecer la palabra para creerle al Señor. Así que
Volteemos al Calvario, amado, para que podamos cumplir el dar de Cristo, y vamos a estudiar más adelante lo que esto implica. Insisto, más allá de un aspecto económico, porque el dar de Cristo lo enfocan solamente en la economía, y esto es mucho más vasto que solamente esto. Número 3, tercer fundamento, llevar el vituperio de Cristo. Hoy en día este principio es muy difícil que se enseñe, este principio es muy difícil que se predique, porque hoy en día los que llaman grandes predicadores, los que llaman grandes oradores, solamente hablan positivismo, hablan avivamiento, hablan humanismo, donde enseñan que el hombre es el centro del universo, y esto no es así. La Biblia nos enseña, amado, con claridad de que en esta vida tendremos momentos difíciles. Inclusive el apóstol Pablo menciona que lleva en su cuerpo las marcas del ministerio. Eso es llevar el vituperio de Cristo, donde estamos dispuestos a pasar cualquier situación, estamos dispuestos a pasar cualquier circunstancia, llevando el vituperio de Cristo. Eso es llevándolo injustamente, claro, ¿no? Vamos a aprender más al respecto, que va a crear un fundamento, o va a crear este principio fundamental que va a darnos esta virtud de amor, llevando el vituperio de Cristo. Y número 4, unidad con Cristo. Vamos a estudiar de una manera especial que esta unidad que tenemos con Cristo, amado, no es en base a obras, no es en base a capacidades humanas, sino es en base a la gracia del Señor Jesucristo para con nosotros. Así que vamos a ir aprendiendo esto. Gloria al Señor. Dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Estamos unidos al Señor. Gloria a Cristo, ¿verdad? Entonces estos 4 principios fundamentales son enseñados en el aposento alto de amor, que es el aposento alto el aposento alto de Pentecostés. De la Pascua, una disculpa. El aposento alto de la Pascua va a darnos el amor. Número 2, el aposento alto de Troas. El aposento alto de Troas va a hablarnos de la fe. Gloria al Señor. Y también tiene 4 principios, 4 virtudes que tenemos que aprender. Número 4, la esperanza, que es el aposento alto de Troas. Y nos va a hablar de la primer principio, es principio de no apresurarse. Sí, amado, principio de no apresurarse. ¿Me confirman cuando está en la pantalla? Gloria al Señor, ya está en la pantalla. Este principio de no apresurarse, si notas, va en contra de mucho de lo que se enseña hoy en día. Hoy en día se dice Dios tiene prisa, acelera, haz las cosas rápidas porque Cristo viene. Y en verdad Cristo viene. Pero el hecho de que Cristo venga no significa que nosotros tenemos que apresurar las cosas, porque esto enseña un principio humano 100%. Tú puedes ver en la televisión que si haces tal o cual ejercicio 3 veces a la semana, 5 minutos cada día, vas a estar como la persona que anuncia. Y eso es totalmente mentira. La gente quiere las cosas rápidas, aún pide paciencia, Dios dame paciencia, pero dámela ya. Y no es así, amado. Este es un principio de no apresurarse. Dios nos va a llevar en las maneras correctas y el cuándo correcto. Como hemos platicado, orden divino nos va a revelar 4 cosas, que es la cosa correcta, la manera correcta, en el tiempo correcto, la ayuda correcta. El tiempo es muy importante. Gloria al Señor. Número 2. El segundo aspecto que la Biblia nos va a enseñar en este aposento alto de esperanza es el derramamiento del Espíritu Santo. A lo largo de las falsas enseñanzas de la historia de la iglesia primitiva se ha intentado capturar el poder de Dios. Yo recuerdo que la Biblia nos enseña cuando los filisteos capturaron el arca, que el libro de los Salmos dice que Dios entregó su poder. Dios entregó, no lo capturaron, Dios lo entregó. Literalmente diciendo, prefiero que me tengan incrédulos a que me retengan hipócritas. Y en este tiempo se habla muy poco verdaderamente del Espíritu Santo y del derramamiento del Espíritu Santo, que es la manera correcta de equipar a la iglesia para el trabajo del ministerio. Número 3, en este aposento alto de esperanza, es el hablar en otras lenguas. Este es un principio vital, amado, en el cual tú y yo vamos a estar fundamentados, tú y yo vamos a estar establecidos, tú y yo vamos a estar hablando con claridad, porque las lenguas son inevitables
¿verdad? Hay mucha gente que habla en contra de las lenguas, hay mucha gente que habla en contra de la enseñanza del hablar en lenguas, pero mira, sin entrar en cuestiones dogmáticas, sin entrar en cuestiones bíblicas que son vastas, yo quisiera preguntarle cómo una persona que enseña que no se debe de hablar en lenguas le puede decir a millones y millones de cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que hablan en lenguas. Es absurdo. El derramamiento del Espíritu Santo es cuando Él viene sobre nosotros. Cuando hablamos en otras lenguas es como el gatillo que destapa el poder de Dios. Aleluya. Y número 4 en este aposento alto de esperanza nos habla de testificar con poder. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree en Cristo. Así que Dios nos va a llevar y Dios nos va a llamar para que tú y yo podamos predicar con poder, tú y yo podamos predicar con gloria, tú y yo podamos predicar en el mover del Espíritu Santo para reflejar un Cristo de poder. Porque recuerda, Cristo es poder. Recuerda, Jesús es poder. Aleluya, el apóstol Pablo dice, porque no he venido a hablar con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y en este tiempo tiene que ser liberado el poder de Dios. Aleluya. Este es el aposento alto de Pentecostés. Y finalmente, número 4, vamos a ver el aposento alto de Troas, que es el aposento alto de fe. Gloria al Señor. Y vamos a ver en primer término la fidelidad del pastor. Vamos a ver cómo el hombre que Dios ha llamado al ministerio pastoral, gloria al Señor, conlleva el ministerio apostólico, ministerio profético o algún otro ministerio el cual Dios lo haya llevado, va a mostrar la fidelidad del pastor, ¿verdad? La perseverancia del pastor. Número 2, nos va a hablar la seguridad de gracia, la confianza que podemos tener en el Señor. Aunque este tema de seguridad de gracia es un tema muy vasto y que terminando los 12 desiertos vamos a hablar la doctrina de salvación que quiero compartirte, ¿verdad? En las maneras de la doctrina de orden divino, vamos a ver un apartado de seguridad de gracia, en el cual tú y yo estamos confiados en Dios, no por las obras, no por las capacidades que podamos alcanzar, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Número 3, gloria al Señor, o número 11, si lo ves desde una perspectiva general, vamos a ver la fe invencible. Cómo a través de la Escritura Dios va a desarrollar en nosotros una fe invencible, va a poner esta virtud en nosotros para poder ser desarrollados en las maneras correctas. Gloria al Señor. Vamos a ver este principio fundamental para cada día, una fe invencible. Gloria al Señor. Sí puedes desarrollar una fe invencible, y en la Escritura vamos a estudiar cómo puedes desarrollar esta fe invencible. Y finalmente, y aquí vamos a quedarnos, hay mucho más que hablar de la introducción, pero aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Número 12 o número 4 de este aposento alto de la fe, que es Troas, el aprecio de las ovejas por el pastor. De la manera que hay una fidelidad del pastor en la iglesia, de la misma manera vamos a estudiar que Dios va a poner un aprecio de las ovejas por el pastor, que Dios va a poner un amor verdadero en las ovejas, en los hermanos, en la iglesia, por su pastor, que se preocupen verdaderamente, oren por él y tengan un amor genuino por su pastor. Gloria al Señor, y esto va a hablar de fidelidad. Gloria a Cristo, y Dios nos lleva a esto. Aleluya. Entonces vamos a ver estos 3 aposentos altos, como los hemos mencionado: el aposento alto de la Pascua, que es el amor; el aposento alto de Pentecostés, que es la esperanza; y el aposento alto de Troas, que es el aposento alto de la fe, estudiando estos 4 principios fundamentales en cada aposento alto para revelarnos esta virtud, dándonos un total, de 12 principios fundamentales, que vamos a ver cómo cada uno de estos principios fundamentales son puestos en cada desierto. Es decir, estos 3 aposentos altos, Pascua, Pentecostés y Troas, están relacionados directamente en los 12 desiertos. Es por lo que te comento que es un mapa perfecto la Biblia.
y vamos a ser sorprendidos de una manera gloriosa en la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Pero, gloria al Señor, vamos a detenernos aquí para continuar el día de mañana. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Oramos de tu gracia, de tu favor, de tu benevolencia para con nosotros. Oramos que tú seas en medio nuestro. Oramos que tú seas guiándonos en las maneras correctas. Yo te pido, Señor, que esta introducción, así como la enseñanza completa, pueda ser de bendición a cada uno de mis hermanos y puedan ser llenos de la plenitud de Cristo, llenos de la palabra, Padre. Yo te pido que les ayudes, les bendigas, y si hay algún hermano enfermo que nos esté viendo y oyendo, yo te pido que les sanes en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tócalos, por favor, y sánalos, Señor. Si hay alguien que esté oprimido, por favor, libéralo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar en libertad y en las maneras correctas, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, ayúdanos. Amén, amén y amén. Amado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en mi casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides compartir este video en tus diferentes redes sociales. No olvides, te saluda tu amigo, el pastor Job Rodríguez. Y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Nos vemos mañana. Está atento al horario. Mañana nos vemos para continuar con la enseñanza. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Bendiciones.